Bienvenidos a Antena 102.5 FM. Gracias por continuar en sintonía y por acompañarnos en este plan de vuelo. Hoy es miércoles y bueno, le agradecemos que continúe también en la señal del canal 173 de Total Play y a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos semana a semana. Yo soy Luis Rubén Maldonado y en esta ocasión agradezco que me hayan tomado la llamada para hacer esto cada vez más común, estos paneles, esta mesa panel que usualmente hacemos en cabina y que hoy hacemos a distancia. A Jorge Puentes y a Álvaro Terrazas. Jorge Puentes, que fue el sabor que le puso a la contienda de Acción Nacional hace pues un par de meses, un año, sin mucho, 2 años. Más o menos, sí. Un año y medio Sí, ahí sí. contra Rocío Reza, consejero estatal también del partido. Gracias por acompañarnos, Jorge. Buenas noches. Rubén, muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí a través de Plan de Vuelo sobre este tema tan interesante que nos ocupa ahora a los chihuahuenses y más a los que estamos inmersos en temas de política. Así es, y también agradecerle a Álvaro Terrazas, secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Luis Rubén, Jorge. Un placer, un gusto siempre charlar contigo, mi estimado Luis Ru, y por supuesto un gusto también compartir en esta ocasión con Jorge, Jorge Puentes. Un gusto conocerte, Jorge, y pues esperemos que podamos hacer un buen intercambio de ideas de este tema que hoy nos ocupa y nos preocupa. Así es, yo les agradezco a ambos que hayan aceptado la invitación. Y primero que nada, también es un tema generacional, que nosotros estamos más o menos de la misma rodada, entendemos y nos ha gustado siempre el tema político electoral y que usualmente en el PRI solía ser un tema de viejitos, la cuestión electoral. En el PAN era otra dinámica distinta, aunque si consideramos a Luis Villegas viejito, pero era un tema distinto. Y como el asunto electoral en general en el sistema político mexicano tuvo que dar un salto de gente que estaba ya muy mayor y tuvo que decantarse toda una generación completa que no participó en temas electorales. Entonces, sí, me gustaría primero iniciar, porque la mayoría de nosotros, o los tres, ya conocimos el sistema de voto mediante un IFE y luego un INE ciudadanizado tras la elección del 88, y creo que hemos crecido en una democracia que valoramos, que queremos, pero que no todo el mundo valora igual que nosotros. El ciudadano común no lo valora igual, y lo que nos une el día de hoy pues, es analizar la propuesta ya enviada al Congreso del gobernador Javier Corral, donde plagia tal cual las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina, entre otros asuntos que me gustaría comentar. Entonces, lo primero que nada, Jorge, ¿qué tan difícil es para los panistas aceptar, entender la propuesta del gobernador Javier Corral? Claro. Mira, es bastante complicado para los militantes de Acción Nacional comprender esta reforma. ¿Por qué razón? Porque en el PAN hemos sido y seguimos siendo siempre muy celosos de nuestros procedimientos internos, tanto de los procedimientos de afiliación, de los procedimientos de elección de candidatos, de los procedimientos de elección de dirigentes. ¿Por qué? Porque en el PAN contemplamos como uno de los derechos fundamentales de los militantes nada más y nada menos, el de poder elegir a nuestros candidatos a través del voto directo, libre, democrático, ¿verdad? Como está plasmado desde la fundación de Acción Nacional, como está plasmado en nuestros estatutos, en nuestra doctrina. Y solamente bajo ciertas excepciones es que hemos salido a hacer elecciones abiertas, elecciones internas abiertas, por llamarlo de alguna forma, que es un poquito más claro, a través de métodos extraordinarios, o en los últimos años bajo la figura esta de la designación creada bajo la presidencia de Gustavo Madero, es decir, el dedazo que tanto criticábamos a otros partidos políticos, pues vino el señor Madero y lo implementó en el PAN, y bueno, nos ha funcionado también, tendríamos que decirlo, para algunas situaciones, ¿verdad? Siempre y cuando todo esto vaya consensado. Entonces, claro que para nosotros, como militantes de Acción Nacional, es bastante complicado comprender, aceptar esta reforma, esta propuesta del gobernador, no solamente porque nuestro derecho como militantes se diluye o tendería a diluirse entre las personas externas al PAN que pudieran venir a votar, sino también porque corremos un riesgo de que fuerzas ajenas al partido puedan venir a tomar una decisión
que nos coloque en una posición de desventaja al elegir a un perfil más débil. Hoy por hoy Acción Nacional, digo con todo respeto para los demás partidos políticos, Acción Nacional, hay mediciones a nivel nacional y a nivel local que nos indican que Acción Nacional en el estado de Chihuahua es un partido bastante competitivo. Entonces, tendremos que tener nosotros los panistas muy claro esto, que no podemos arriesgar una competencia electoral, no podemos arriesgar nuestra estabilidad político-electoral por una ocurrencia como la que está planteando Javier Corral en este momento. Tenemos una oportunidad histórica y yo creo que por eso es muy complicado que nosotros podamos aceptar, comprender y abrazar la propuesta del gobernador. Álvaro, ¿cómo ven desde el PRI, en el estado de la dirigencia estatal del PRI, esta reforma electoral que, bueno, ya fue apenas presentada el día de ayer, pero cómo la ven, cómo la reciben y sobre todo, qué opinan ustedes inicialmente? Mira, Luis Rubén, habría que contextualizar un poco a la gente que nos ve y que nos escucha en el sentido de lo que significa esta reforma que de alguna manera ya pues ha quedado claro lo mal hecha que está, pues desde la perspectiva de la propia militancia del PAN. Jorge representa la opinión de, estoy seguro, miles de panistas en este sentido, pero habría que contextualizar a la gente y decirles que en el 2013 y 14 se dio una verdadera reforma electoral, una gran reforma político-electoral a nivel nacional, en la cual pasamos del sistema del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Y junto con este cambio no fue solamente cambio de nombre o de siglas, sino que se generó un marco normativo nacional robusto, muy sólido, muy completo, en el que gira en torno a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y particularmente en este caso la Ley General de Partidos Políticos, entre otras disposiciones, otras normatividades. Pero principalmente estas dos leyes, que son leyes generales, tienen una supremacía constitucional, y la reforma o la modificación a la ley que está proponiendo el gobernador va en contra de este principio de supremacía constitucional. Entonces, hay que entender que el tema del sistema electoral mexicano ha venido perfeccionándose y, como tú bien lo has dicho, nos ha tocado a nosotros crecer y aprender junto con él. Y ha llegado a un punto en el que se generó un marco lo más uniforme y lo más homogéneo posible para aplicarse en todo el país. Entonces, no podemos venir con improvisaciones o con ocurrencias de un gobernador para querer tomar la bandera de adalid de la democracia, ¿no? Y decir que están haciendo una propuesta de avanzada y una reforma para transformar el sistema electoral mexicano, cuando esto es un proceso que ha costado muchísimos años, incluso por lo menos un par de décadas de manera seria en esta consolidación, y no podemos pensar en la posibilidad de tener una improvisación y una reforma que vaya en contra de esto que se ha logrado construir durante muchos años. Así de sencillo, la reforma de entrada es inconstitucional, abiertamente va en contra del artículo 41 constitucional y, por supuesto, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, la postura del PRI, más allá de si le beneficia o no, de si va a abrirle la posibilidad a otras fuerzas políticas o extraños a meterse en nuestras decisiones, la postura del PRI simplemente no podemos estar a favor o de acuerdo con una reforma o con una propuesta que es inconstitucional, así de sencillo. Entonces, yo lo he comentado ya en diversos foros, espacios, en las propias redes sociales, que si esto pasa, si el Congreso, como lo han hecho en otras ocasiones, le cumplen el capricho a Javier Corral, pues van a dar el bonillazo en la Corte y van a hacer el ridículo a nivel nacional, no solamente el gobernador, sino todos los diputados que
la voten a favor, porque no van a haber hecho un análisis y un estudio que no se necesita mucho conocimiento, simplemente entender lo que significa este contexto que les comento de la supremacía constitucional. Ahí he escuchado yo afirmaciones de asesores jurídicos del gobernador, de su propio secretario particular, diciendo que sí analizaron ese tema y que no es inconstitucional. Bueno, pues no sé con base al derecho de qué país o de dónde lo hayan analizado, porque honestamente están equivocados, ¿no? No descartamos la reforma en su totalidad, pero particularmente el tema de las elecciones paso, que bien lo decías tú, es pues un plagio de las de Argentina. Específicamente ese tema es el que nos genera este punto, ¿no? Pero particularmente ese es el tema, ¿no? Es una reforma que va en contra del marco normativo nacional. No puede el PRI, por supuesto, respaldarla ni estar de acuerdo con ella.